¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema gobiernos dictatoriales y paternalistas. Estos gobiernos dictatoriales a los cuales nos vamos a referir, vamos a ir analizando en lo referente a América. Entonces, varias dictaduras se sucedieron en Latinoamérica entre los años 1930 y 1950. La de Anastasio Somoza en Nicaragua, Rafael Trujillo en la República Dominicana. Gobiernos dictatoriales. Y continuando con esta temática, también podemos mencionar la de Marcos Pérez Jiménez en la ciudad de Venezuela, en el país de Venezuela, como así también en Augusto Pinochet en Chile y también en nuestro Paraguay tenemos a Alfredo Stroessner como uno de los más recientes de la dictadura paraguaya. Para ir analizando un poco cuáles son las características principales de un gobierno dictatorial. Estos gobiernos dictatoriales prácticamente coartaron las libertades individuales, como por ejemplo estaba prohibido manifestarse, estaba prohibido las reuniones sociales que se daban sobre todo los fines de semana. Entonces esas libertades prácticamente fueron coartadas, fueron eliminadas por estos gobiernos. Hablamos de un gobierno dictatorial, como así también no existía la libre prensa, la libre expresión. Esto básicamente, estos derechos eran controlados y básicamente solamente eran atribuidos al Estado. El ciudadano común, el común de la gente, tenían prohibidos estas expresiones o estas manifestaciones. Constitucionalmente no estaban garantizados dentro de la Carta Magna. Tal es así que eh, estas situaciones eran controladas por el Estado. Si una persona, digamos, quería expresar una opinión, quería manifestarse, eran prácticamente detenidos, encarcelados y por último también podemos mencionar que eran prácticamente torturados. También en este sistema de gobierno acrecentaron la corrupción y el empobrecimiento de las masas obreras, de los campesinos en general. Entonces, unos pocos simplemente eran los que se beneficiaban o tenían mejores ingresos, tenían beneficios, tenían privilegios y eran prácticamente la clase que estaban alrededores del Estado, o sea, que del gobierno o de los presidentes, aquellos funcionarios que gozaban de esta confianza, los ministros, de las distintas carteras, son los que prácticamente gozaban de estos privilegios. Y las demás poblaciones, el común de la gente en general, había varias necesidades que no eran cubiertas. Podemos llamar en educación, en salud, en el ámbito laboral y en otros ámbitos fundamentales necesarios para la colectividad o para las poblaciones. Entonces, mencionamos una clase privilegiada, una clase beneficiada, que eran los altos funcionarios que estaban alrededor del gobierno, y una clase más empobrecida, cuál era la clase del campesinado, del común de la gente, que no tenía acceso, lastimosamente, porque no eran parte de ese gobierno o no estaba en entorno a ese gobierno. Entonces, estas son básicamente las desigualdades que se dan también dentro de un gobierno dictatorial. Ahora estaremos observando los gobiernos paternalistas y podemos decir que los gobiernos paternalistas es un sistema político donde el gobernante actúa como un padre de sus gobernados, actúa no solamente como un representante, sino como un protector de la mayoría de las poblaciones.
en el que no se permite la participación de los ciudadanos y solo él toma las decisiones que considera pertinentes. En el Paraguay podríamos citar algunos gobiernos paternalistas como el gobierno del doctor Francia y don Carlos Antonio López, donde básicamente tomaban las decisiones sin consultar al pueblo, viendo desde su punto de vista que era lo más pertinente para las poblaciones. Entonces, estamos hablando de un sistema político donde el gobernante actúa como un padre de las poblaciones, de sus gobernados, y prácticamente el que no permite la participación de los ciudadanos, puesto que las mayores decisiones y las mayores regulaciones de lo conveniente al sistema del Paraguay lo toman sus autoridades. Entonces, estamos también ante un gobierno con características paternalistas, como ya hemos mencionado, a don Carlos Antonio López y también al doctor Francia. Algunas de las características de los gobiernos paternalistas que podemos mencionar: es un sistema político donde no se permite la participación de los ciudadanos, se propicia la dependencia en las decisiones fundamentales tomadas por el gobierno. Entonces, básicamente, luego de pasar a los gobiernos dictatoriales y los gobiernos paternalistas, vamos a analizar un poco la coyuntura política de Latinoamérica, donde básicamente ha intervenido los norteamericanos en la propagación de un sistema político, económico y social. Así tenemos la doctrina de Truman. La famosa doctrina de Truman establecía el apoyo a todo gobierno que luchaba contra el comunismo. Recordamos que los norteamericanos tenían una puja, tenían un enfrentamiento o una competencia, mejor dicho, económica, social y política. Entonces, es como que ellos no querían, no estaban de acuerdo que el comunismo pueda agarrar grandes partes del mundo. Entonces había entre ellos como una puja, una competencia. Tal es así que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la doctrina de Truman, proponía un expansionismo del sistema capitalista, y también de esta manera intervenían varios de estos países brindándole el apoyo y la asistencia económica y también la asistencia política. Entonces, de esta manera también podemos mencionar que muchos de ellos son adherentes a la corriente de Norteamérica. Entonces, tenían un apoyo económico, político, siempre y cuando estén en contra del sistema comunista, un sistema de la filosofía económica de Carlos Marx. Entonces, continuando con la doctrina de Truman, podemos mencionar que al igual que tuvo también un intervencionismo de los norteamericanos en Latinoamérica, también tuvo su momento de expansión el sistema comunista en Latinoamérica, y lo podemos mencionar en algunos momentos: la intervención en Cuba, hasta hoy día un sistema socialista. También podemos decir con la línea de Carlos Marx por la lucha en la desigualdad de clases, forma una clase social única. Entonces, de esta manera también los norteamericanos no pudieron controlar un sistema económico y político en base a sus principios norteamericanos, que es el sistema capitalista. Y de esta manera también pone un peligro, no solamente para su economía, sino también para su seguridad. Por eso lo que constantemente estamos escuchando: conflictos de índole económico y político en estas naciones, entre Cuba y los norteamericanos. Y más tarde, durante las décadas del 50 y los del 60, aparecieron las guerrillas armadas, como las Fuerzas Armadas Rebeldes de las FARC en Guatemala, o las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia también con las FARC. Resulta que en estos gobiernos que han sido apoyados por el sistema norteamericano capitalista, muchos de ellos posteriormente se convirtieron en dictaduras y a raíz de estas dictaduras, de estos gobiernos latinoamericanos, han nacido o han surgido movimientos revolucionarios en contra de gobiernos dictatoriales que también iban a un extremo de reclamar sus derechos con las Fuerzas Armadas a través de la lucha armada. Entonces, básicamente estos son los objetivos de estos grupos revolucionarios de tomar el poder a través de las Fuerzas Armadas y no a través de un sistema de comunicación ni un movimiento pacifista. También podemos mencionar otras Fuerzas Armadas, otros grupos revolucionarios, cuales las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, en Venezuela, que lucharon contra todos los gobiernos dictatoriales que eran básicamente apoyados y sostenidos por los principios o por los gobiernos o mejor dicho, por el gobierno norteamericano, que primeramente ha conseguido el apoyo económico, político y posteriormente se establecieron en una dictadura. Y bueno, y de esta manera estuvimos observando estos gobiernos dictatoriales que ha imperado en América Latina gracias al apoyo y el sostenimiento de los norteamericanos, sobre todo con la doctrina de Truman, que era una asistencia política, económica, social, y también el objetivo de los norteamericanos de poder, digamos, frenar el avance de doctrinas comunistas que más adelante vamos a ir observando en la siguiente clase en los últimos tiempos de gobiernos en toda América, y de esta manera vamos a ver de qué manera también se había influenciado el sistema comunista, el sistema socialista en América Latina, a pesar de las intenciones y de los objetivos de la no propagación de este sistema político y económico por parte de los norteamericanos. Tal es así que ellos habían implementado entonces esta doctrina de Truman, que consistía en el apoyo económico de tal manera para que ellos puedan estar, digamos, apoyados y también había una libre comunicación y de esta manera se creaba tipo una alianza entre América Latina y las grandes influencias de los norteamericanos. Pero esto vamos a ir viendo en la siguiente clase para poder, digamos, ir entendiendo un poco la manera de qué manera actuaron los norteamericanos y de qué manera influenciaron en las decisiones políticas y económicas en Latinoamérica, como así también la manera de los socialistas y de los comunistas que también que también avanzaron en América Latina con sus objetivos, con sus propósitos y el tema también de propaganda, de hacer, digamos, la propagación del sistema económico que ellos imperaban, un sistema socialista. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, hemos llegado en la temática del día de la fecha en referencia a los gobiernos dictatoriales, a los gobiernos paternalistas y sus características.